Ken Wilber, La visión integral, introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el universo. Página 126, capítulo 6. Descubrir el sentido del todo. Son muchas las personas que resumen la experiencia de emplear el módulo OCON con una simple frase: da sentido a todo, que es precisamente su objetivo fundamental. De hecho, el marco de referencia OCON fue originalmente diseñado para indexar los distintos tipos de actividad humana. Es el resultado de cerca de 30 años de investigación llevado a cabo por mí y por otros eruditos, y nos proporciona una forma sencilla de clasificar e indexar las principales modalidades de conocimiento y la experiencia, ya que hemos utilizado en este libro para explicar, por ejemplo, las distintas acepciones del término espiritualidad. Pero pronto resultó evidente que era útil en muchas otras áreas y que también nos proporcionaba un mapa extraordinario de nuestra propia conciencia, porque mal funcionaría en caso contrario como método de indexación. Entonces lo comparamos con unos 100 mapas diferentes, tanto premodernos como modernos y posmodernos, del cuerpo, la mente humana, y lo utilizamos para llenar los huecos dejados por todos los demás. Así fue como nació el enfoque OCON, un mapa que en su versión actual está compuesto por 5 elementos básicos. Utilícelo pues para ver por sí mismo si le ayuda a dar sentido a todo. Consideremos, por ejemplo, el conflicto existente entre la religión y la ciencia. Barbara Walters dirigió un programa especial de televisión titulado Heaven, en el que comenzaba entrevistando a los maestros espirituales más conocidos de hoy en día, como el Dalai Lama, todos los cuales llegaban a la conclusión de la importancia que para ellos tiene la vida espiritual. En la segunda parte del programa entrevistaba a los conocidos científicos, los cuales coincidían en afirmar que las experiencias espirituales no son más que el resultado de fuegos artificiales físicos que se producen en el cerebro material. En su opinión, pues, lo único que existe es la materia, y quienes creen en el espíritu están evidentemente atrapados en ilusiones infantiles y bobadas similares. Esto es muy extraño porque si uno de los bandos está en lo cierto, el otro tiene que estar equivocado. Así pues, si los científicos están en lo cierto, las autoridades espirituales deben estar atrapadas en ilusiones y viceversa. Pero esto no tiene ningún sentido, ya que no es posible que la mitad de los seres humanos esté malgastando su vida en meras ilusiones. Lo que sí tiene sentido es que todos ellos estén en lo cierto y que los primeros están hablando del cuadrante superior izquierdo, mientras que los últimos lo hagan del cuadrante superior derecho. Veamos ahora lo que sucede en el caso de las guerras culturales. Si los ejemplos anteriores están especialmente ligados a los cuadrantes, las guerras culturales tienen mucho más que ver con los niveles, porque aunque las guerras culturales pueda haber aspectos diferentes, todas ellas se centran en la oposición entre los valores tradicionales y los valores modernos y los valores postmodernos, que se corresponden bastante exactamente con las altitudes ámbar, naranja y verde respectivamente. Recuerde también que todos los niveles del primer grado creen que sus valores son los únicos reales y que todos los demás están atrapados, en el mejor de los casos, en una confusión y en el peor de ellos, en una completa ilusión. Bienvenidos pues a las guerras interculturales. La cosa es muy sencilla. Lo que estamos esperando, obviamente, es el gran salto a la conciencia de segundo grado, donde empieza la primera integración verdadera de los distintos niveles y la conciencia comienza a expandirse más allá del fuego cruzado de las guerras culturales y adentrarse en la espaciosa apertura de la conciencia integral en dirección a su propia realización e iluminación suprapersonal. En este, como en muchos otros dominios, el uso de un marco de referencia integral u OCON nos permite dar sentido a las cosas. Todo ocupa súbitamente, y no como un mero atisbo aquí y una pequeña vislumbra allá, el lugar que le corresponde en el cosmos, y su ser se ve invadido por una certeza y una paz profundas. Entonces es cuando la alegría regresa al pensamiento, el intelecto se aclara y el mundo integral se ve iluminado por una luminosidad resplandeciente. Y lo que es más importante, en su vida hay un lugar para todo, y cuando todo encaja, su vida cobra un nuevo significado. Quizás este sea el aspecto más importante y significativo de la visión integral, porque cuando todo encaja, su vida recupera también el sentido. Más allá, pues, de la ironía se encuentra el significado. Más allá del mundo fracturado y fragmentado se encuentra el sentido. Más allá de la desesperación está el significado. Utilice, por tanto, aunque sea solo a modo de prueba, el marco de referencia integral y compruebe por sí mismo la veracidad de lo que estamos diciendo. Sea cual sea, pues, su marco de referencia y su visión, asegúrese de que es lo más amplio y abarcador posible, porque
El significado de su vida depende de él. Veamos ahora el módulo de 1 minuto para la mente, o el marco de referencia integral o con, centrado en los 3 niveles, cuerpo, mente y espíritu, y en los 4 cuadrantes, el gran 3 del yo, el nosotros y el ellos, y el ello, al que llamamos experimenta o con, porque no es una simple abstracción, sino el mapa de una realidad viva y sentida. Módulo de 1 minuto. Experimenta o con. La piedra angular del marco de referencia o con es la comprensión de las perspectivas. En cualquier momento, usted puede sentir esas dimensiones básicas en su propio ser y darse simplemente cuenta de que ya están presentes. Sienta el espacio de su yo. Sienta su conciencia individual. ¿Cómo se siente ahora ser un yo? Sienta ese yo. Sienta ahora el espacio del nosotros. Sienta la conciencia intersubjetiva. ¿Cómo experimenta la relación con los demás? En el caso de que se encuentre solo, evoque familiares o compañeros de trabajo que le interesen. También, obviamente, puede tratar de sentir que conecta con alguien que se encuentra en el otro lado del mundo. Sienta ese nosotros. Sienta ahora el espacio del ello. Sienta el mundo objetivo. ¿Cómo siente el entorno que le rodea? ¿Cómo siente el suelo que le sostiene? Sienta ese ello. Sienta ahora su cuerpo, sus sentimientos y sensaciones. Sienta su mente, sus pensamientos e imágenes. Sienta finalmente el testigo o espíritu de este y de todos los instantes, que ahora mismo es consciente de su yo, del nosotros, del ello, del cuerpo y de la mente. Recuerde silenciosamente que todas esas son dimensiones de mi ser y de mi devenir, y, en consecuencia, debo tenerlas en cuenta a todas, sin rechazar a ninguna. Este ha sido una breve versión del modelo OCON, omnicuadrante, yo, nosotros y ellos, y omninivel, cuerpo, mente y espíritu. Así es como se ejercita el cuerpo, la mente y el espíritu, en los ámbitos del yo, la cultura y la naturaleza. El módulo de la sombra. Antes he dicho que el módulo mental era el más importante, pero ahora creo que no es así, y que el más importante es el módulo de la sombra, aunque lo cierto es que todos ellos son igualmente importantes, ¿no les parece? Una de las lecciones que más duramente hemos aprendido en las últimas décadas es que cuando uno no trabaja con su propia sombra, el resto de los módulos pueden verse saboteados y, lo peor de todo, por motivos inconscientes y sin darnos siquiera cuenta de ello. La sombra es un término que representa al inconsciente personal, es decir, al material psicológico que hemos reprimido, negado, disociado y enajenado. Negar, sin embargo, la existencia de este material no lo elimina porque, en tal caso, regresa en forma de obsesiones, miedos y ansiedades y dolorosos síntomas neuróticos. Por eso, si queremos eliminar los síntomas dolorosos y hacernos una imagen más exacta y sana de nosotros mismos, necesitamos desenterrar ese material, familiarizarnos con él y acabar reapropiándonos de él. Consideremos, por ejemplo, el caso de una persona que se encuentra incómoda con sus sentimientos de rabia o agresividad. En cualquier momento en que se halle en circunstancias en las que una persona normal y corriente se enfadaría o al menos se irritaría, este individuo no siente rabia porque la reprime. Pero la represión, sin embargo, no acaba con la rabia, sino que simplemente la desplaza y proyecta sobre los demás. Y como sabe que alguien está muy enfadado y no puede ser él, debe tratarse de otra persona, de cualquier otra persona. Pensándolo bien, su jefe parece estar muy enfadado y eso le deprime. Así es como los sentimientos de rabia que reprimimos, alienamos y enajenamos acaban volviendo en forma de sentimientos de alienación y depresión. Así es como el enfado se convierte en tristeza y la sombra individual abre las puertas de una vida más infeliz. Durante un tiempo se pensó que la meditación podía descubrir o reprimir la mayor parte del material relegado a la sombra inconsciente, pero tras varias décadas de práctica meditativa, la sombra seguía intacta. Y es que
Según parece, si no sabemos exactamente lo que estamos buscando, la conciencia panorámica proporcionada por la meditación es demasiado amplia para llegar a los elementos específicos de la sombra. Para ello, se requiere una psicoterapia mucho más incisiva. Es cierto que la meditación, al aumentar la sensibilidad e intensificar la conciencia de nuestros sentimientos, puede ayudarnos a permanecer más en contacto con nuestros sentimientos de tristeza y depresión. Y si bien nos permite cobrar una mayor conciencia del perfil exacto de nuestros sentimientos de depresión, a menos que sepamos con exactitud dónde y cómo mirar, la meditación no necesariamente desenterrará la rabia y la ira que se ocultan detrás de nuestros sentimientos de depresión. Esta tarea es precisamente el objetivo de las grandes psicologías profundas descubiertas por el occidente moderno. Por más útil que resulte la meditación, jamás podrá reemplazar a la psicoterapia. Hay muchas formas eficaces de psicoterapia de la sombra, desde la terapia Gestalt hasta la terapia psicoanalítica y el análisis transaccional. También hay otras que, aunque no se ocupen directamente de la sombra, resultan muy eficaces para el tratamiento de los trastornos neuróticos. Cabe destacar en este sentido la eficacia demostrada por las terapias cognitiva e interpersonal, por el diario interior y el diálogo de las voces. Enfoques, todos ellos que forman parte de lo que globalmente llamamos trabajo con la sombra. Sea cual sea, sin embargo, la forma que elijamos, no existe práctica vital integral completa que no cuente con algún tipo de trabajo con la sombra. No conviene pues soslayar este aprendizaje porque, en tal caso, la sombra le acompañará durante todo el camino de ida hasta la iluminación y también durante todo el camino de vuelta. La sombra es una auténtica hija de puta y por ese motivo es necesario trabajar con ella. Veamos ahora el módulo de 1 minuto relativo a la sombra, al que llamamos trabajo 2-3-1. 3-2-1 con la sombra, porque nos ayuda a afrontar un síntoma y a reasumirlos enfrentándonos a la sombra en tercera persona, hablando con ella en segunda persona, viviéndola en primera persona. 3 pasos, pues, que consisten en enfrentarnos, hablar y ser. 1. Convertirse en ella. 2. Hablar con ella. 3. Enfrentarse a ella. Módulo de 1 minuto. Proceso 3-2-1. Uno puede hacer el proceso 3-2-1 tantas veces como quiera, y 2 momentos especialmente interesantes son antes de acostarnos y después de despertarnos. Una vez que se haya familiarizado con el proceso, solo necesitará 1 minuto para llevarlo a cabo con aquello que pueda estar inquietándole. Revise, antes de levantarse de la cama, sus sueños y descubra a alguien que para usted tenga una carga emocional, ya sea positiva o negativa. Evoque entonces mentalmente la imagen de esa persona y manténgala frente a usted. Luego dialogue o simplemente sintonice con ella y finalmente conviértase en esa persona, asumiendo su perspectiva. No es necesario que para que el ejercicio funcione tomar nota de nada, sino que basta con llevar a cabo todo el proceso mentalmente. Seleccione antes de ir a la cama a una persona que durante el día le haya molestado o atraído. Luego, enfréntese a ella, hable con ella y conviértase en ella, del mismo modo que acabamos de describir. Insistimos en que este es un proceso que puede hacerse a cualquier hora del día o de la noche y tantas veces como quiera. Ken Wilber, La visión integral, Introducción al revolucionario enfoque sobre la vida, Dios y el universo. Capítulo 6, página 134. Módulos auxiliares o suplementarios. Los módulos del cuerpo, la mente, el espíritu y la sombra son esenciales porque, en primer lugar, son, como su nombre lo indica, fundamentales y porque, en segundo lugar, pueden ser reutilizados sin contar con la ayuda de nadie. Los módulos auxiliares, por su parte, apuntan a corregir sus relaciones, su trabajo, su vida familiar, su matrimonio y las relaciones que mantiene con sus amigos en cuanto a aspectos avanzados del trabajo individual. El más importante de todos los módulos auxiliares es el módulo ético. En una reciente encuesta realizada por el Integral Institute, que fue enviada a cerca de 8.000 miembros del
integralnaked.org en un programa de radio online la respuesta más votada de la pregunta ¿qué módulos le gustaría incluir en su próxima práctica vital integral? Que debían responder eligiendo entre la meditación, trabajo, relaciones, dieta, sexualidad, etc., fue la meditación seguida de la ética, por encima de la dieta, las relaciones y el sexo. Parece, pues, que nuestra cultura carece de brújula moral y que el individuo está sediento de algún tipo de guía en ese dominio. El módulo ético se centra en dos generaciones orientadas básicas. La primera de ellas considera que una acción es más moral o ética cuantas más perspectivas tenga en cuenta. Por ello, precisamente, las acciones que solo tienen en cuenta la perspectiva de la primera persona son egocéntricas. Las que tienen en cuenta la perspectiva de la segunda persona son etnocéntricas. Las que tienen en cuenta la perspectiva de la tercera persona son mundicéntricas. Y las que tienen en cuenta la perspectiva de la cuarta y quinta son cosmocéntricas. No es difícil advertir, dada la comprensión de las acciones mundicéntricas, que las acciones mundicéntricas son mejores que las etnocéntricas, ¿no les parece? Así pues, mundicéntrico es mejor o más moral que etnocéntrico, que a su vez es mejor que egocéntrico, por el mismo hecho de que tienen en cuenta más perspectivas. Como sucede en la secuencia del desarrollo moral propuesta por Carol Gilligan, que va desde egoísta hasta respeto universal e integral, los niveles superiores pueden tener en cuenta antes de tomar una decisión más perspectivas que los inferiores. ¿Quién preferiría que tomase decisiones que le afectan a usted, un egocéntrico o un mundicéntrico? Quizá el lector advierta la existencia de un camino que trasciende tanto el absolutismo moral ámbar como el relativismo moral verde. La ética integral incluye al tiempo que trasciende las perspectivas inferiores y su brújula moral nos proporciona un nuevo significado. La segunda generalización orientadora es que la acción ética es aquella que aspira a proteger y alentar con mayor profundidad para la mayor amplitud una máxima conocida como intuición moral o básica, o IMB. Tenga en cuenta que la profundidad se refiere al número de niveles que componen un determinado olón, mientras que la amplitud tiene que ver con el número de olones que lo componen. Si numeramos los niveles presentados en la figura 14, infrarrojo tiene una profundidad relativa de 1, rojo de 3, naranja de 5, turquesa de 8, violeta de 10, etc. Pero no basta con saber que 8 es mejor que 5, que a su vez es mejor que 3, sino que también nos interesa saber el modo en que se adapta a los demás olones, tanto humanos como no humanos. El ser humano, por ejemplo, es más profundo que una vaca, que a su vez es más profunda que una zanahoria, que a su vez es más profunda que una bacteria, que a su vez es más profunda que un quark. Por ello, si nos viésemos obligados a matar, sería mejor matar a una bacteria que a una vaca. Pero como todo está interconectado, no basta con alentar solamente la mayor profundidad, sino la mayor profundidad para la mayor amplitud. La conciencia ecológica y la conciencia ética tienen que ver con este acto de equilibrio entre alentar la mayor profundidad y la mayor amplitud. Quedarnos solamente con la profundidad sería incurrir en el antropocentrismo, y hacer lo propio con la amplitud supondría caer en el bacteriocentrismo. Por esta razón, nuestra acción debe aspirar a proteger y alentar la mayor profundidad para la mayor amplitud posible, es decir, la llamada intuición moral básica. Los módulos auxiliares son la transmutación de las emociones, el karma yoga, el trabajo en el mundo, el yoga sexual, las relaciones, la familia y las relaciones familiares. Los lectores que estén interesados en estos puntos pueden echar un vistazo al www.integraltraining.org para ver actualizaciones que al respecto vamos llevando a cabo. Todavía nos queda un módulo esencial para revisar que, cambiando de nuevo de opinión, ahora me parece más importante, el más importante de todos. Módulo del espíritu, la inmensa apertura de su gran mente y de su gran corazón. Ya hemos visto la frecuencia relativa con la que la gente suele decir hoy en día que es espiritual pero no religiosa. La idea que subyace bajo esta afirmación es que la religión se refiere a las formas institucionalizadas como los dogmas, mitos, mandamientos y viejos y marchitos rituales, mientras que la espiritualidad, por su parte, tiene que ver con valores personales, la conciencia, las realidades interiores y la experiencia inmediata. Obviamente algunos de los aspectos de la religión son espirituales,
pero la mayor parte de la religión institucional parece de hecho obsoleta y pasada de moda, una reliquia de los tiempos premodernos o al menos de los estadios prerracionales del desarrollo. El espíritu puede significar la experiencia directa del fundamento del ser. Puede significar cualquier cosa que expresa nuestra preocupación última. Puede significar lo que proporciona unidad y trascendencia a su vida. Y también puede significar, como ya hemos visto en el capítulo 5, su naturaleza y su condición más profunda. Pero el hecho es que usted puede creer o no en una dimensión espiritual del ser. Y puesto que el módulo espiritual esencial se centra en la práctica de la meditación y de la contemplación, está destinado a acomodarse al abanico más amplio posible de orientaciones, desde las más científicas, la meditación como respuesta de relajación, hasta las más espirituales, la meditación como el acceso al fundamento último del ser, o llamémosle como le llamemos, a Dios. Un rasgo especial de la práctica vital integral es lo que llamamos los tres rostros de Dios, o en ocasiones el 1, 2, 3 de Dios. La idea es que, como cualquier otra manifestación, el espíritu presenta 4 cuadrantes y cuando pensamos en él podemos hacerlo en consecuencia, empleando los 4 cuadrantes o simplemente las perspectivas en primera, segunda y tercera persona del espíritu. El espíritu en tercera persona se nos aparece como una gran red de la vida, la totalidad de la existencia concebida como un gran anillo, como un gran sistema que engloba a todos los seres o como la naturaleza con N mayúscula, una visión de Dios popularizada por Spinoza. El espíritu en segunda persona es el gran tú, una inteligencia y un amor vivos que constituyen el fundamento y la razón de toda la existencia, un aspecto del espíritu en el que suelen centrarse las tradiciones teístas occidentales. El espíritu en primera persona es el gran yo o el yo que es consciente del yo puro e infinito. El Atman, que es Brahman, la gran mente, que es su mente o conciencia real en todos los instantes. Este es el rostro del espíritu en el que suele centrarse las tradiciones contemplativas u orientales. ¿Cuál de todos estos rostros es correcto? Obviamente todos ellos son los 4 cuadrantes o los 3 rostros, el espíritu manifiesto. Usted puede utilizar la perspectiva que más adelante le parezca, que más adecuada le parezca, pero cuando las tiene en cuenta a todas ellas, como hacemos nosotros, aparece un tipo especial de conciencia espiritual integral. Veamos ahora el módulo de 1 minuto del espíritu centrado en estos 3 rostros. Módulo de 1 minuto. 1, 2, 3 de Dios. En cualquier momento, usted puede experimentar a Dios como un ello en tercera persona, como un tú en segunda persona o como un yo en primera persona. Tan solo repita en silencio las siguientes frases dejando que cada perspectiva aparezca amable y naturalmente en su conciencia. Veo a Dios como todo lo que emerge, como la gran perfección de este y de todos los instantes. Contemplo y permanezco unido a Dios como un tú infinito que me bendice y me perdona y ante el cual me postro agradecido y entregado. Descanso en Dios como mi propio testigo y yo primordial, como la gran mente que es una con todo y paso el día en este estado sencillo, omnipresente y natural. El lector que así lo desee puede perfectamente reemplazar la palabra Dios por cualquiera otra que evoque en él un ser último como Espíritu, Yahvé, Alá, Brahman, el Señor o el Uno. Veamos ahora la misma meditación desde una perspectiva más centrada en la primera persona. Advierta su conciencia presente. Dese cuenta de los objetos que aparecen en su conciencia, de las imágenes y pensamientos que aparecen en su mente, de los sentimientos y sensaciones que emergen en su cuerpo, de la miríada de objetos que le rodean y aparecen en la habitación o el lugar en el que se encuentre. Todos esos son objetos que aparecen en su conciencia. Piense ahora en algo que hace 5 minutos se hallara también en su conciencia. La mayoría de los pensamientos han cambiado. La mayoría de las sensaciones corporales han cambiado
y probablemente también haya cambiado el entorno en el que está. Pero hay algo que hace 5 minutos se hallaba también aquí y que no ha cambiado. ¿Qué es eso que está tan presente ahora como lo estaba hace 5 minutos? Yo soy. El sentimiento y la conciencia de que yo soy todavía están presentes. Yo soy esa presencia omnipresente que está tan presente ahora como lo estaba hace un instante, hace un minuto y hace 5 minutos. ¿Qué es lo que estaba presente hace 5 horas? Yo soy. La sensación de que yo soy es continua, autoconocedora, autorreconocedora y autovalidante, y está tan presente ahora como lo estaba hace 5 horas. Todos mis pensamientos han cambiado, todas mis sensaciones corporales han cambiado, y también ha cambiado el entorno en el que estoy, pero ese yo sigue igual de omnipresente, resplandeciente, abierto, vacío, claro, espacioso, transparente y libre. Los objetos han cambiado, pero ese yo sin forma sigue siendo el mismo. Ese yo es tan evidente y se halla tan presente en este instante como hace 5 horas. ¿Qué es lo que estaba presente hace 5 años? Yo soy. Son muchos los objetos durante ese tiempo que han aparecido y han acabado desapareciendo. Son muchos los sentimientos que en ese tiempo han aparecido y han acabado desapareciendo. Son muchos los pensamientos que en ese tiempo han aparecido y han acabado desapareciendo. Y son muchos también los dramas, los espantos, los amores y los odios que han aparecido, han perdurado durante un tiempo y han acabado desapareciendo. En todo ese tiempo solo ha habido una cosa que no ha aparecido y tampoco ha acabado desapareciendo. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo único que está ahora mismo tan presente en su conciencia como lo estaba hace 5 años? La sensación atemporal y omnipresente de ese yo se halla ahora tan presente como hace 5 años. ¿Qué es lo que estaba presente hace 5 siglos? Yo soy es lo único omnipresente. Todo el mundo siente lo mismo. Yo soy, porque yo no soy un cuerpo, ni un pensamiento, ni un objeto, ni el entorno. Ese yo es nada que pueda ser visto, sino el vidente omnipresente, el testigo abierto y vacío de todo lo que emerge, lo único que existe en toda persona, en todo mundo, en todo lugar, en todo tiempo y en todos los mundos hasta el final del tiempo es este yo evidente e inmediato. ¿Qué otro podría conocer? ¿Qué otro podría nunca conocer? Lo único que existe y que siempre ha existido es este yo resplandeciente, autoconocedor, autoconsciente y autotrascendente, que se halla tan presente ahora como hace 5 minutos, 5 horas o 5 siglos. ¿Qué es lo que estaba presente hace 5 milenios? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que el universo fuese, yo soy. Este es mi rostro original, el rostro que tenía antes de que mis padres naciesen, el rostro que tenía antes de que naciese el universo, el rostro que he tenido durante toda la eternidad hasta que emprendí este juego del escondite y me perdí en los objetos de mi propia creación. Nunca más pretenderé desconocer y no sentir que yo soy. Y con eso acaba el juego. Millones de pensamientos han aparecido y han acabado desapareciendo. Millones de sentimientos han aparecido y han acabado desapareciendo. Pero hay una cosa que no ha aparecido y tampoco ha desaparecido. Lo que nunca ha nacido y lo que nunca morirá. Lo que jamás ha entrado ni abandonará la corriente del tiempo. Una presencia pura que flota en la eternidad por encima del tiempo. Yo soy ese gran yo evidente, autoconocedor, autovalidante y autoliberado. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy no es más que el espíritu en primera persona, el yo último, sublime y resplandeciente creador de todo el cosmos, presente en mí, en ti, en él,
en ella y en ellos, el mismo yo que sienten todas y cada una de las criaturas. Porque el número de yoes de todo el universo conocido no es más que uno. Descansa siempre como el yo que sientes ahora mismo, como el yo no nacido que resplandece en y como tú. Asume tu identidad personal como este o cualquier otro objeto, como ese yo o como esta o esa cosa. Descansa siempre en el fundamento de todo, en este yo grande y evidente, y vive sumido en el universo que cree.